Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu presencia. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos, toda dádiva, todo don perfecto provienen de ti, Señor, de lo alto, del Padre de luces, en quien no hay eh, cambios, sombra de variación. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor, y porque podemos aprender más de ti, de tu palabra, Señor, conocerte. Te rogamos en esta mañana que nos hables, que nos guíes, Señor, para aprender más acerca de lo que tú quieres darnos a conocer, Señor, que nos instruyas para que nosotros también podamos, Señor, también vivir conforme a tu palabra, Señor, hacer aquello para lo cual tú nos creaste, Señor, y nos pusiste en esta tierra. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema. Es el tema número 11. Ya estamos prácticamente en la recta final, viendo los últimos temas. Sí, recordamos, hemos estado escudriñando acerca de todo lo que son los fundamentos bíblicos de la fe cristiana. Sí, empezamos viendo acerca de la existencia de Dios, acerca de la veracidad y confiabilidad de la palabra de Dios, y después explicando temas doctrinales como el pecado, la necesidad de Dios viniendo a esta tierra, Dios encarnándose para expiar nuestro pecado por medio de la cruz del Calvario. Explicamos ampliamente la justificación mediante la fe, la justificación que recibimos por gracia, cómo esto debe verse reflejado en nuestra vida, en lo que es la vida transformada. Y entramos en la recta final con lo que es la recreación de Dios. Eso quiere decir la resurrección corporal de Cristo, que también nos da una esperanza de una vida nueva. Hablamos acerca de la Trinidad, explicamos que es uno de los misterios más hermosos que hay en la palabra de Dios. Y vimos ampliamente acerca del reino de Dios, el reino de Dios en el futuro, el reino de Dios que va a ser establecido a plenitud. Pero sobre todo estuvimos revisando qué es o qué significa el reino de Dios en la actualidad de nuestras vidas. Estamos entrando a este tema que es la iglesia para entender qué es la iglesia, para ver cuál es la evidencia acerca de la iglesia de Dios que está viva y activa en la actualidad, ¿sí? Y entender en ese sentido por qué es un tema importante para nuestra vida, y es justo al que estamos entrando el día de hoy. Para esto vamos a empezar a ver que en muchos casos, para mucha gente, el ir a la iglesia pues no puede tener ningún significado, ¿no? Estoy hablando a nivel general. Hay quienes consideran que la iglesia es solamente una organización. Vamos a ver si eso es o no cierto en la base bíblica, ¿sí? Muchas veces se ha pensado que la iglesia es únicamente como ese lugar que compartimos, en donde nos reunimos, a donde vamos a escuchar una predicación. Y pareciera que se trata solo de eso, como de cumplir con el ir un ratito a estar juntos, escuchar la palabra de Dios y salir de ahí y muchas veces ni siquiera vivir una vida transformada. Ahora vamos a pensar en
¿Cómo sería si Jesús fuera realmente el pastor de esa iglesia, ¿no? Si haría eso una gran diferencia. Ahora, si nosotros vemos el ministerio que Cristo llevó a cabo cuando estuvo en esta tierra, lo que vemos es que Él no únicamente predicaba, y no quiero menospreciar la predicación en absoluto. Por supuesto que el centro de su ministerio era el dar a conocer las buenas nuevas, ¿sí? Pero además de predicar, Cristo sanaba a la gente, les daba de comer a los hambrientos, presentaba ese reino eterno en la tierra, ¿sí? Como esa posibilidad de traer paz y gozo a este mundo. ¿Y a quién de nosotros, pues, no nos gustaría ser parte de esa iglesia? Yo creo que en principio, pues, los mismos discípulos, ¿sí? Y pues, por supuesto, cada uno de nosotros. Ahora, vamos a entrar en parte del ministerio de Cristo, ¿sí? Y darnos cuenta, bueno, cómo Él lo que hacía, decíamos en ese contexto de su enseñanza, de su predicación, hacía muchísimas otras cosas. Vemos a Cristo seguido por multitudes muy numerosas, demostrando su poder, sanando enfermos. La multitud, por supuesto, cada vez que tenía un encuentro con Cristo, que lo seguían, que iban donde Él se había reunido junto con sus discípulos para hablar acerca de las buenas nuevas del Evangelio, del reino, como ya estuvimos escudriñando, ¿sí? Manifestaba no únicamente con palabras, sino con poder, ¿sí? Lo que era ese reino. Entonces se podía ver a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar, a los ciegos recuperar la vista. Y la palabra de Dios dice que todo esto, al verlo, la multitud lo que hacía era glorificar al Dios de Israel. Acompáñenme, por favor, vamos a leer en Mateo capítulo 15. El verso 31 dice, y la muchedumbre se asombró al ver a los mudos hablando, a los lisiados sanos, a los cojos andando y a los ciegos viendo, y glorificaron al Dios de Israel. ¿Sí? Vemos ocasiones como esta cuando 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, eran o formaban parte de la congregación de Jesús que se habían reunido en el campo por 3 días. Tenían hambre y Jesús le pregunta a sus discípulos cuánta comida habían traído y ellos pues le dijeron que solamente había 7 panes y unos cuantos peces pequeños para dar de comer. Y Jesús hizo aquí lo que parecía imposible. Él haciendo una oración y bendiciendo estos alimentos, únicamente con 7 panes y pocos peces, les dijo a sus discípulos que los repartieran entre la multitud, y después de que ellos empezaron a llenar algunas cestas con los restos de todo lo que la gente había comido, la palabra de Dios dice que juntaron lo que sobró en 7 canastos grandes llenos. Estos eran el tipo de cosas que nosotros podemos leer en la palabra de Dios que el Señor Jesús hacía, ¿sí?
Jesús envió a esta multitud con el estómago lleno y continuó con su ministerio sanando y compartiendo el mensaje. Y cuando estuvo solo o en esos momentos que estaba con sus discípulos, ocurrió que aquí en Mateo 16, él hace una pregunta y leímos un poco de esto el día de ayer, ¿sí? Vamos a leer a partir de los versos 15 al 18. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? El día de ayer les explicaba, ¿sí?, lo que dice esta palabra cuando Cristo está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Decíamos que su nombre significa una pequeña piedra. Y luego dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y decíamos que esa roca hace referencia a la verdad o al argumento que había dicho Pedro acerca de que Cristo era, es el Hijo de Dios, ¿sí? Es el Hijo del Dios viviente. Uh-huh. Entonces, es en esta respuesta sobre la base, dice la palabra de Dios, que Cristo edificaría su iglesia. Y de aquí, pues, también podemos encontrar que la interpretación de esta palabra, pues, ha llevado históricamente, pues, a conclusiones muy diversas. Y encontramos, por ejemplo, decíamos a una iglesia católica que es más bien una institución, ¿sí? Una organización, ¿sí? Que está pues basada, por ejemplo, aquí hablábamos acerca de cómo ellos dan inicio con este tema que es el papado, diciendo que pues Cristo dijo que pues Pedro era esa roca sobre la cual edificaría su iglesia, y vemos como toda esta interpretación, cuando no se comprende a partir del lenguaje original lo que está diciendo la palabra de Dios, pues ciertamente podemos llegar a conclusiones muy erradas. Entonces, vamos a aprender conforme vamos avanzando en este tema, qué es realmente la iglesia, qué es lo que Cristo quiso decir, ¿sí? Cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no solo eso, sino, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una declaración de Cristo, muy probablemente esperada por sus discípulos. Fíjense, Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Decíamos, cuando escudriñábamos el tema pasado, que una de las preguntas o inquietudes que había en los discípulos y que le pues hicieron ver a Jesús fue el saber si Cristo restauraría el reino a Jerusalén. Se lo preguntaron en varias ocasiones, ¿sí? Si restauraría el reino a Israel. Y ellos ahí decíamos que tenían sobre todo una inquietud del orden político, ¿no? Si Israel se iba a independizar, ¿sí? En este caso del imperio romano que lo estaba subyugando. Y vemos que la respuesta de Cristo en ese sentido fue muy concreta, de decirles que realmente el interés que él tenía no era basado en una situación material o natural, sino que la obra que él vino a hacer era una obra espiritual, ¿sí?
Ahora, cuando Cristo les dice que iba a edificar su iglesia, probablemente lo que ellos pensaron es, ahora sí, pues que Cristo iba a empezar como a instaurar su reino, ¿no? Con él al frente de esa iglesia, sanando, dando de comer a la gente, y que pues los discípulos de alguna manera iban a tener esta garantía de una mega iglesia, ¿no? Teniendo sus reuniones semanales, y pues ellos lo deben haber interpretado probablemente de esta manera, ¿no? Unos cuantos días más adelante, 6 para ser precisa, también escudriñamos este pasaje, Mateo 17. El Señor lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan en una expedición a un monte en el cual él se transfigura. Y en esa transfiguración vemos que vienen también Moisés y Elías y empezaron a hablar con Jesús, y probablemente pues ellos se preguntaban qué es lo que estaba ocurriendo. Vemos aquí también la declaración de Pedro diciéndole a Jesús, pues vamos a construir aquí una sucá, les decía yo, un tabernáculo, una cabaña, ¿sí? Y quizá ellos ya estaban pensando que ahí es donde iban a tener como su congregación en el monte, ¿no? Precedida pues por Cristo, Elías, Moisés y además ellos tres, ¿no? Como discípulos. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces la forma en la que nosotros percibimos las cosas no es necesariamente, ¿sí? La forma en la que Dios quiere y realmente son las cosas. Entonces, probablemente cuando lo que hace Dios es hablar en este contexto y señalar a Cristo nuevamente diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Sí, decíamos que esto establece pues ciertamente la autoridad de Cristo por encima de cualquier otra persona. Pero no solamente esto, sino que Cristo no tenía la intención de que hicieran una enramada y quedarse en el monte, sino que Cristo tenía claro que a partir de su muerte, su resurrección y la venida del Espíritu Santo, lo siguiente que tenía que ocurrir era que los discípulos no únicamente se quedaran en una congregación, ¿sí? Solamente ellos solitos, juntos, adorando a Dios y escudriñando la palabra, sino que el propósito era que ellos fueran dispersos por la tierra con el objetivo de dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio, ¿sí? Con esto vamos a empezar a ver realmente, ¿sí? Que no se trataba únicamente, como ya hemos visto, de que Cristo no iba a derrotar a los romanos y a gobernar la nación políticamente, y que tampoco se trataba de que él se iba a quedar en esta tierra después de su resurrección para ser el pastor de una iglesia del reino, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor manera de lanzar la cosmovisión del reino que teniendo a Jesús pues cada semana? Pero este no era su plan, ¿sí? Dios tenía y sigue teniendo un plan muchísimo más grande acerca de lo que es la iglesia, y que vamos a ver también cuál es el significado de esta palabra, tanto en el griego como en el hebreo, porque la idea de Jesús no era el de tener un edificio que sirviera como la capital del reino, ¿no? Como el lugar a donde todos vinieran a congregarse, sino que cuando Jesús le dice a Pedro que edificaría la iglesia sobre la declaración de que él era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, no se refería a levantar un edificio tanto como empezar a reunir un grupo de personas,
¿sí? Y por lo tanto, esta palabra que se utiliza en griego, que es eclesía, con doble K, ¿sí? Lo que significa es una reunión de personas. En la cultura del primer siglo, esta palabra eclesía se comprende claramente que se refería a una asamblea pública de ciudadanos. Ahora, vuelvo a repetir, hay como, dependiendo de con quién estemos hablando, quizá una concepción diferente acerca de lo que es una iglesia. Incluso a veces para nosotros, iglesia puede tener la connotación solamente de un edificio, ¿no? A veces tenemos expresiones como esta, ¿no? De vamos a la iglesia. Y entonces en ese sentido, vuelvo a repetir, la connotación es más de un edificio, pero en realidad el significado, digamos, más claro de esta palabra eclesía es la reunión de un grupo de personas, ¿sí? La palabra que en un momento dado se utiliza también en hebreo, ¿sí? Que es la Keilah, también habla acerca de una asamblea ante el Señor, de un grupo de personas. Por lo tanto, ya sea en griego o ya sea en hebreo, iglesia se refiere al pueblo de Dios, al grupo de personas que tienen una fe común, que tienen una fe en Dios, no a un edificio. Y esto es algo que pues debe ser muy, muy claro para nosotros. Vamos a ir viendo cómo incluso los símbolos o las representaciones, perdón, que hubo en un momento dado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hablando acerca del tabernáculo, hablando acerca del templo de Jerusalén, en un momento dado también tienen un cumplimiento profético, en primer lugar en Cristo, siendo Él el primero que dice la palabra de Dios, se tabernaculizó, ¿sí? Eso quiere decir que adquirió un cuerpo humano, pero cómo a partir de ahí también cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a ser ese templo del Espíritu Santo, que vamos a entrar también más a detalle a verlo. Nuevamente, el Señor no está interesado en que se hagan grandes edificaciones donde pueda venir su presencia, sino que algo que debemos nosotros entender es que el Señor, Dios, está interesado en habitar, ¿sí? En piedras vivas, dice su palabra, también lo vamos a ver, ¿sí? Y eso se refiere a seres humanos. Por eso es que dice que nosotros somos templos. En la cultura actual muchas veces pensamos en iglesia como en un edificio o en una organización, pero eso estaba muy lejos de ser lo que los discípulos, incluso y apóstoles, entendieron después del Pentecostés. Una vez que el Espíritu Santo fue derramado y los llenó, ellos también entendieron que la iglesia o el concepto de iglesia se refería al pueblo de Dios. Así es que la iglesia sería más bien el agente que Cristo utilizaría para llevar el mensaje del evangelio. Y la intención de Cristo no era, nunca fue, que se quedaran únicamente en Jerusalén, sino que la indicación que da Cristo en Hechos 1:8, cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? La intención de Cristo es que este mensaje, estas buenas nuevas fueran propagadas hasta el último rincón de la tierra. Y esto no iba a ser posible si únicamente se quedaban en Jerusalén, en el interior de un edificio, ¿sí? Por eso es que también la indicación de Cristo en Mateo 28:19, la gran comisión, y también lo leímos recientemente, es id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura,
¿sí? Y de hacer discípulos, dice aquí, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está Cristo dándole una indicación a sus discípulos, a su pueblo, vamos a decirlo así, a la iglesia que sería pronto establecida. Y a esa iglesia se le dio una misión que era parte de una misión más grande de redención y restauración de todas las cosas. Algo que vamos a entender también en relación a la iglesia es que no únicamente somos llamados, o sea, somos convertidos para quedarnos formando parte de una iglesia local, ¿no? Así de, qué bueno que el Señor ya me alcanzó, ya me estoy congregando y este es mi lugar como por siempre y para siempre, sino entender que realmente nosotros tenemos un propósito. O sea, nuestro lugar no únicamente es quedarnos físicamente dentro de un edificio, sino que tenemos una labor y eso no lo debemos perder de vista. El paso inicial de Cristo al formar la iglesia fue primero dar su vida en rescate por muchos. Por eso es que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Pero también su misión iba a ser cumplida por medio de sus discípulos. La palabra de Dios dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, si Él es la cabeza, también habla acerca de que nosotros constituimos su cuerpo. Y esto quiere decir que nosotros somos dirigidos por la misión que Él nos encomendó. La misión que tenemos es la de predicar el evangelio. La palabra de Dios dice que fuimos llamados a dar testimonio, que para eso recibimos el poder del Espíritu Santo. Dice, para ser testigos, ¿sí? Y la idea también es que este evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros vemos lo que ocurre en Hechos, en los primeros capítulos, lo que empieza a ocurrir es que quienes se convertían, dice la palabra de Dios, se iban integrando a la iglesia. Y llegó probablemente un punto donde ellos pues se sentían ciertamente cómodos, seguros, estando o formando parte de de ese nuevo grupo, de ese nuevo cuerpo espiritual. Sin embargo, también vamos a ver cómo en el contexto de Hechos es necesario que se empiece a dar una persecución para que la iglesia empiece a moverse a lo largo y ancho del mundo. Si no, bueno, ellos estaban, vuelvo a repetir, pues quizá muy a gusto, muy tranquilos, allá en Jerusalén, estudiando la palabra de Dios, orando, dice la palabra que también compartían todas las cosas, convivían, comían juntos, en fin. Sin embargo, vuelvo a repetir, no era el propósito únicamente que ellos se quedaran ahí, sino que era necesario que ellos salieran. Algo que debemos entender entonces es que la iglesia no es una organización estática, sino que es un organismo vivo. Un organismo normalmente está, vamos a decir así, caracterizado por ser alguien que nace, crece, se reproduce, ¿sí? Y mueres, bueno, eso es un organismo vivo, ¿sí? Aquí vamos a hablar acerca de como todos estos primeros pasos, o sea, este organismo, esta iglesia nace, empezó a crecer y se tiene que reproducir. No se trata entonces acerca de edificar una institución,
sino de compartir el evangelio y de transformar los corazones de la gente por medio de ese evangelio. Entonces, vamos a ver que la palabra de Dios utiliza 6 imágenes para describir la iglesia y ninguna de ellas se refiere a organizaciones, instituciones o edificios físicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primera y decimos, ya lo hemos mencionado, que la iglesia es el pueblo de Dios. Vamos a ir primero a leer Gálatas, por favor, capítulo 6. Y fíjense aquí, lo que hace Pablo con este libro o con esta carta, más bien dicho, de Gálatas, ¿sí? Es establecer cuál es el fundamento de nuestra fe. Vamos a leer desde el verso 14. Dice así, pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Verso 15 dice, porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y todos los que caminen según esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Una de las cosas que Pablo viene a hacer es establecer el hecho de que ahora por medio de la sangre de Cristo y por medio de la redención, es que nosotros llegamos a formar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Recordemos que para ese momento, quienes se consideraban pueblo de Dios eran aquellos que seguían las normas establecidas por la ley de Dios, y muchas de esas normas ni siquiera, digamos, procedían propiamente del Antiguo Testamento, sino que también hemos explicado que muchas de ellas se habían desarrollado ya en el contexto de los siglos cercanos a la venida de Cristo, cuando ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, y ahí se desarrollan una serie de estudios, de interpretaciones bíblicas y demás, lo que en un momento dado se conoce como la ley oral, ¿sí? Pero que decíamos que esta ley oral no forma realmente parte de la palabra de Dios. Así es que lo que hace Pablo aquí es explicar a la iglesia de Galacia que todos estos ritos que antes caracterizaban al pueblo de Dios, ¿sí? Pierden, digamos, importancia, y en realidad lo que hoy es importante para ser parte del pueblo de Dios es el recibir el sacrificio de Cristo para llegar a ser nuevas criaturas. Y esto lo explica a lo largo de todo su ministerio Pablo, ¿sí? Dios había nombrado a la nación judía como su pueblo escogido. Esto lo encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por la mañana en el devocional estábamos leyendo en el capítulo 19 de Éxodo cómo Dios le dice efectivamente al pueblo de Israel que si ellos guardaban sus mandamientos, si quieren acompáñenme, vamos a leerlo en Éxodo 19. Versos 5 y 6 dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos. En la traducción Reina Valera dice, entonces ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones. Dice, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras
que le está diciendo Dios a Moisés que habla al pueblo de Israel, ¿sí? Así es que aquí vemos que para que el pueblo de Israel llegara a ser este pueblo elegido de Dios, debían guardar su pacto, porque lo que Dios quería era hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios quisiera privilegiarlos y hacer menos al resto de los pueblos de la tierra, como muchas veces se ha malinterpretado esta porción de la palabra. Fíjense bien, el plan de Dios, ¿sí? Para el mundo siempre ha sido la redención. Pero ¿qué ocurre? Que en primer término, Dios elige a un hombre, que es Abraham, lo saca de su tierra, de su parentela, es decir, de toda su cultura de adoración idolátrica, de adoración pagana, politeísta, ¿sí? Y Abraham es llevado a tener un pacto con Dios, un pacto que tendría su cumplimiento a lo largo de la historia, pero para llegar específicamente a la bendición de todas las naciones, que es parte del pacto que Dios establece con Abraham, por medio de su descendencia, por medio de su simiente, dice la palabra de Dios, y esa simiente es Cristo, por medio de quien puede ser bendecida toda la tierra, ¿sí? Pero antes de llegar a ese punto, Dios lo que hace es, a partir de este hombre, de este Abraham, conformar primero una familia y de esa familia constituir después un pueblo, el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, este pueblo de Israel, en el plan de Dios, tenía un propósito muy concreto que acabamos de leer y que dice que era ser constituidos sacerdotes y nación santa. Cuando nosotros escudriñamos en la palabra de Dios cuáles son las funciones de un sacerdote, nos damos cuenta que la función más importante era la de fungir como intermediario entre Dios y las naciones, entre Dios y el pueblo, ¿sí? Eso es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden, les invito a leer el libro de Levítico, que habla específicamente de todas las funciones sacerdotales. Pero la cualidad más importante de un sacerdote era la santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Vivir apartado para el servicio a Dios. Algo que era santo, no únicamente una persona, sino un objeto que había sido santificado. Eso quería decir que tenía un uso muy concreto, ¿sí? Todos los objetos que fueron realizados, desarrollados para formar parte del templo, eran objetos que fueron diseñados por Dios, ¿sí? Y que fueron desarrollados con materiales que Dios específicamente definió y que debían ser utilizados con un propósito concreto que tenían en el contexto de la adoración a Dios. Por eso se consideran como objetos santos, ¿sí? Cuando estos objetos eran tomados fuera del templo, y esto ocurre cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, específicamente el reino del sur, ¿sí? Y entonces es saqueado el templo y se llevan todos los objetos del templo, porque eran objetos ciertamente muy valiosos, hechos con piedras preciosas, con metales valiosos como el oro, ¿sí? Todos estos objetos eran llevados y eran utilizados, y cuando la palabra de Dios dice que eran usados con un fin distinto a aquel fin con el cual habían sido creados, entonces se hablaba de que habían sido profanados. Nosotros vemos un ejemplo de esto cuando en el libro de Daniel, ¿sí? El rey Belsasar manda traer todos los objetos del templo, las copas, los cucharones y demás,
para utilizarlos en una de sus fiestas. Y la palabra de Dios dice que el dedo de Dios escribió en una pared, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo este rey era profanar los objetos de Dios, los objetos que habían sido diseñados para el templo. Lo mismo ocurre con una persona, ¿sí? Hablamos de que una persona que había sido dedicada, que había sido ungida como sacerdote de Dios, debía cumplir con ciertas normas y con ciertos oficios. Y cuando esa persona decidía hacer las cosas a su manera, y vemos también en la palabra de Dios que hay un caso, que son los hijos de Aarón, que deciden profanar trayendo fuego extraño, dice la palabra, y son consumidos por la santidad de Dios. ¿Sí? Algo que explicaba en la mañana cuando leíamos esto es que no debemos nunca perder de vista que estamos ante un Dios que es santo. Este capítulo 19 de Éxodo habla acerca de las indicaciones que debían seguir todo el pueblo de Israel para acercarse al monte en el cual estaba la presencia de Dios. Y hablaba acerca de lavar sus vestiduras, y hablaba acerca de no tocar cosas inmundas, y hablaba incluso acerca de no tener relaciones sexuales 3 días previos a esta situación, porque era necesario que ellos se presentaran en una santidad para estar en la presencia de Dios, ¿sí? Así es que cuando Dios elige al pueblo de Israel, lo que Dios quería era que fueran una nación santa, que guardara sus mandamientos, para que el resto de la tierra, al ver la forma en la que se comportaba el pueblo de Israel, pudieran reconocer, hay un Dios que es distinto a todo lo que conocemos en la tierra, un Dios que es justo, que es santo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Bueno, como todos sabemos, el pueblo de Israel se une con otras culturas y se pervierte. Entonces, de alguna manera podemos decir que se pierde ese propósito con el cual Dios los había separado. Ahora, el pueblo de Israel no es diferente de nosotros, porque a veces decimos, no, es que sí, ellos pecaron, hicieron. Nosotros no somos distintos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente, como les he dicho en varias ocasiones, todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es un símbolo y un reflejo y una sombra de lo que había de ocurrir, ¿sí? En lo espiritual. Así es que como este pueblo de Israel se desvía, el Señor viene a esta tierra, Él se sacrifica para poder redimir y tener para sí un pueblo santo. Nuevamente, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, capítulo 1, vamos a leer versos 5 y 6. Voy a leer a partir de la segunda parte del verso 5. Dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, hablando acerca de Cristo, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Ahora nosotros somos ese reino de sacerdotes, esa nación santa. ¿Para qué? Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero es para que ahora nosotros podamos cumplir con ese propósito que Dios ha tenido, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Así es que ahora vamos a decir a partir de el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles
y con la indicación que Cristo le ha dado a estos discípulos de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, la iglesia se constituye en ese pueblo de Dios. Hay quienes dicen que la iglesia vino a sustituir a Israel. Eso no es así. ¿Sí? No es así, vuelvo a repetir. O sea, el pueblo de Israel jugó un papel muy importante dentro de toda esta historia, dentro de todo este plan de Dios. El pueblo de Israel puso de manifiesto, por ejemplo, el hecho de que el ser humano, buscando su justificación o su santificación por medio de guardar la ley, había fracasado. Lo que él puso de manifiesto es que ningún ser humano es capaz de alcanzar la justificación por medio de la obediencia de la ley. Pero vuelvo a repetir, ellos no son distintos de nosotros, es decir, nosotros hoy no somos mejores que el pueblo de Israel. La diferencia ahora es que nosotros estamos en un pacto renovado, en un pacto con mejores condiciones para nosotros, porque ese pacto ya no depende de nuestras habilidades para cumplir la ley de Dios, sino que es un pacto que está fundamentado en la redención por medio de la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos permite a nosotros ahora ser parte de ese pueblo de Dios. Pero una vez que hemos sido redimidos, también es algo en lo que he insistido mucho. No es para que ahora vivamos nosotros como se nos da la gana, sino que tenemos que entender que fuimos redimidos con un propósito. Y ese propósito es que nosotros demos a conocer las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios al resto de las naciones. Es decir, que nosotros cumplamos con ese plan que Dios ha tenido desde siempre. Pero ahora nosotros, con la ventaja, no únicamente de que fuimos redimidos, sino de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, sino que además recibimos, como dice en segunda de Pedro capítulo 1, la naturaleza de Cristo, y que tenemos todo lo necesario para vivir una vida en santidad y en obediencia a Dios. Por eso es que nosotros no tenemos excusa. Todo lo que necesitamos lo tenemos para poder vivir conforme al mandamiento de Dios. ¿Sí? El plan de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios dice que en él no hay sombra de variación. Por eso es que ahora nosotros tenemos esa misión, ese propósito como pueblo de Dios. Pero tenemos que entender lo que implica ser reyes y sacerdotes, porque esto tiene o lleva implícitas responsabilidades delante de Dios. ¿Sí? Y como les acabo de leer, el ser sacerdote va junto con el ser una nación santa, porque de esa forma nosotros vamos a poder cumplir con el propósito al que hemos sido llamados. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Acompáñenme a Efesios capítulo 3.
Ok. Vamos a leer el verso 10 y 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro. ¿Sí? Ok, aquí dice varias cosas muy interesantes. Sí. La palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de la iglesia. Pero dice que es dada a conocer a los principados y potestades en los cielos. Fíjense, esto quiere decir que los propios ángeles hallan en la iglesia información acerca del misterio. ¿Cuál es el misterio? Lo menciona versos antes. Vamos a ver desde el verso 8 y 9. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es este misterio? Ahora sí que vamos a ir leyendo hacia atrás, ¿sí? Verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del evangelio. Ese es el misterio, perdón, ¿sí? Que a Dios le plació que un pueblo que no era pueblo, es decir, él formó al pueblo de Israel con un propósito y como expliqué brevemente, ese propósito no fue cumplido. Entonces a Dios le plació por medio de la redención que es en la sangre de Cristo, que los gentiles, es decir, que aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios, llegaran a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo, dice, y copartícipes de la promesa, pero por medio de Jesús, el Mesías, por medio del Evangelio, ¿sí? Ahora nos corresponde a nosotros dar a conocer, o sea, nosotros como esa iglesia, dice, en primer lugar, a los principados y potestades en lugares celestiales, ¿sí? Imagínense, o sea, para los mismos ángeles es incomprensible lo que Dios hizo, muchas de las cosas que Dios ha hecho. Él había formado un pueblo, lo había preparado con el objetivo de que este pueblo manifestara su gloria, pero este pueblo falló en ese objetivo. Por lo tanto, Dios tiene que venir a este mundo, tomar forma de hombre y dar su vida para que por medio de esa redención que fue en sí mismo, pudiera capacitar a quienes no formaban parte de su pueblo y que vinieran a ser coherederos de esa misma promesa. En esto se manifiesta esa multiforme sabiduría de Dios. Ahora, este es un plan que dice la palabra de Dios, que Él lo tuvo por las edades. Esto quiere decir que el plan de Dios es eterno. Él no va haciendo ajustes conforme, híjole, vio que pues el pueblo de Israel le falló, entonces ahora ¿qué hago? No. Todo esto
Lo que ha ocurrido en la antigüedad formaba parte del plan de Dios para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos entender que somos incapaces por nuestros propios méritos de alcanzar la gracia de Dios, de alcanzar la justificación, porque somos incapaces de guardar la ley de Dios. Pero era necesario que esto quedara de manifiesto. Así es que en ese plan perfecto de Dios, el pueblo de Israel juega un papel muy importante, pero no para que nosotros ahora lo menospreciemos, sino para que entendamos ahora cómo hemos sido nosotros privilegiados de formar parte de ese pueblo de Dios sin tener mérito alguno. Y que de esta misma manera, así como nosotros lo hemos podido alcanzar, que nosotros lo demos a conocer a la gente que está en el mundo, dice la palabra de Dios, sin esperanza y sin Dios. Ese es el objetivo de nosotros como iglesia. ¿Sí? Jesús lanzó a su iglesia como una comunidad de esperanza para todas las naciones del mundo, así como lo había hecho con el pueblo de Israel. Sí. Así es que lo primero como iglesia es entender que somos pueblo de Dios. Vamos a dejarlo aquí, continuamos el día de mañana con este tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No, Les, gracias. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver cuál es el propósito que tienes para nuestra vida, Señor. Que no se trata únicamente de nosotros, que no se trata de pensar, pues ya el Señor me alcanzó, soy salvo, es salva mi familia y con eso estoy bien y es suficiente. Sino que podamos entender, Señor, cuál es tu propósito por medio de nosotros, para que nosotros seamos luz a las naciones, Señor, para que proclamemos el evangelio de gracia, Señor, que nosotros hemos recibido y por el cual hoy formamos parte, Señor, de esta familia que es tu iglesia, Señor. Que en ese mismo sentido entendamos, Señor, cuál es la importancia de que nuestra vida sea guardada en santidad, porque estamos sirviendo a un Dios que es santo. Por lo tanto, tú nos llamas también a ser santos. Y dices, sed perfectos como yo soy perfecto. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos acerca de tu palabra y acerca de cómo debemos vivir, Señor, para ser eficaces, Señor, en cumplir con el propósito con el cual tú nos creaste, Señor, y nos pusiste en este tiempo de la historia. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y bendigo tu nombre en esta mañana. Amén. Muy bien, pues